buenas tardes también a España, Europa y Andorra también, en este caso. Antes de empezar, quería transmitir mi agradecimiento al presente Foro Iberoamericano de Derechos Digitales por su invitación, a todos sus miembros, resto de organizadores y también a ENATIC por su invitación, en particular a Rodolfo Tesón y a Eduardo López, con la intención de participar en este evento y conmemorar, ¿no?, el Día Internacional de la Privacidad que hemos celebrado en el día de ayer. Y me gustaría también resaltar la magnífica organización del evento por todos los organizadores y las intervenciones que hemos tenido hasta ahora tan valiosas, ¿no?, con la intención de compartir entre todos pues, el futuro en cuanto a las regulaciones, ¿no?, a nivel de cada país, ¿no?, de inteligencia artificial y de este reglamento, ¿no?, europeo que se aprobó, ¿no?, ese acuerdo definitivo a inicios de diciembre, que supone un avance muy importante en cuanto a la futura y necesaria regulación en la materia, en inteligencia artificial, para garantizar pues, sobre todo el uso ético y la defensa de los derechos y libertades fundamentales de cualquier interesado que pueda intervenir en el uso de este tipo de tecnología. En este caso me gustaría centrar mi intervención por la vinculación con Andorra, que forma parte también de este foro iberoamericano, y por el asesoramiento, ¿no?, a entidades que podemos realizar desde el despacho que están situadas en Andorra. Me gustaría centrarme en el impacto, ¿no?, de la normativa europea en el GDPR, ¿no?, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y este reglamento de inteligencia artificial que tenemos recién con un acuerdo, ¿no?, y a punto de estar listo durante este año 2024, y cómo influye, ¿no?, en Andorra como país vecino que ha estado durante estos años adaptando su marco legal en derecho digital a esta normativa europea, ¿no?, con efecto de garantizar pues, un uso sobre todo seguro de este tipo de tecnologías tan disruptivas. El Principado de Andorra es un país pequeño, pero sí que hemos detectado por nuestra práctica que es un país que apuesta desde hace años por la innovación y por la transformación en el ámbito digital, y ello ha supuesto un crecimiento muy importante en este país en cuanto a este tipo de sector, ¿no? Todos sabemos que la innovación va ligado a tecnología, a globalización, a un uso masivo de datos, a un intercambio, a una reutilización de datos, tanto por entidades públicas como por empresas, ¿no?, por entidades privadas. Por lo tanto, todo este hecho, ¿no?, uso masivo de datos, reutilización, implica al final riesgo, ¿no?, riesgo para los interesados, riesgo en cuanto a dónde van a ir a parar nuestros datos y el uso que se puede hacer de los mismos, ¿no? Por tanto, desde Andorra pues, se evidencia la necesidad de que haya cada vez más una legislación que sea uniforme para velar por este uso ético de los datos y de la defensa de nuestros derechos digitales. En este país se está cada vez más, ¿no?, impulsando modelos de negocio, como decíamos, atrayendo el talento al país, pero no obstante, como decíamos, este tipo de negocios requieren disponer de una legislación segura y que además en este caso pues vaya alineada, ¿no?, con Europa para garantizar el desarrollo seguro de este tipo de inteligencia. Es importante, en Andorra se resalta como en Europa, ¿no?, que el uso de estos sistemas de inteligencia artificial tengan en cuenta toda una serie de principios, que muchos de ellos ya están recogidos en nuestro reglamento europeo de protección de datos, pero que además debe garantizarse otro tipo de principios en el uso de estos sistemas, esencialmente el respeto a la autonomía humana y la no discriminación, la prevención del daño. Por tanto, es un sistema el que se prevé desde Europa, ¿no?, y en el que se quiere basar también Andorra, basado en la gestión del riesgo, la protección de la intimidad de las personas, garantizar la transparencia, ¿no?, qué ocurre
dónde van mis datos, quién trata mis datos, ¿no? y quién puede tener acceso a los mismos, y sobre todo también la responsabilidad, ¿no? El reglamento europeo, igual que recoge la ley cualificada de protección de datos aprobada en Andorra, recoge este principio de responsabilidad proactiva, porque las normas, ¿no? tanto europeas como las nacionales, ¿no? que vamos todos encaminados en ese sentido, vienen a decirnos que somos mayores, que tenemos que tomar decisiones responsables y, por tanto, tenemos que hacer un uso seguro y responsable de estos datos. En Andorra se ha aprobado en estos últimos años un paquete legislativo en derecho digital que me gustaría recordar, ¿no? en qué punto estamos. Se aprobó en 2022 una ley relevante para Europa, que es la Ley de Economía Digital, que luego comentaré. Se aprobó también la ley, como os comentaba antes, cualificada de protección de datos, que es de aplicación obligatoria desde mayo de 2022, y los reglamentos que desarrollan esta ley. También se aprobó en 2022 la ley NIS, que es aquella de medidas para la seguridad de las redes y de los sistemas de información, y también otro paquete normativo relacionado con el ámbito de la ciberseguridad, un marco normativo que Andorra no disponía anteriormente. Se ha trabajado intensamente en este marco, ¿no? Tengamos en cuenta que la recopilación, el intercambio masivo de datos que puede generar sistemas de inteligencia artificial supone al final un aumento considerable de riesgos en materia de seguridad. Por tanto, la regulación en dicha materia es vital. Tal como además manifestaba uno de los miembros de la Agencia de Ciberseguridad Andorrana recientemente en un foro, Andorra, como os comentaba, es un país pequeño, pero es objeto, ¿no? de ciberataques, al igual que otros países, ¿no? europeos mucho más grandes, por lo que necesita estar preparada en esta materia para poder afrontar este tipo de ataques que se pueden ir produciendo, y más aún con el uso de sistemas de inteligencia artificial. Andorra, en este camino, como decíamos, ¿no? de alinearse con Europa y con ese acuerdo de asociación, ¿no? que lleva unos años encaminándose para poder alcanzarlo, pues bien, también ha alcanzado Andorra recientemente este mes de enero de 2024, junto con otros países, como es el caso de Argentina, la nueva adecuación por parte de la Unión Europea para las transferencias internacionales de datos. Andorra sigue, en 2010 se acordó por Europa la decisión de adecuación, que ahora ha sido renovada, y al final lo que la Comisión, ¿no? Europea también ha visto, ¿no? y ha analizado que Andorra ha estado adaptando su marco legal al nuevo marco legal europeo, ¿no? en cuanto a medidas de necesidad y de seguridad que marca el paquete que disponemos actualmente, y lo ha visto reflejado en esta ley cualificada de protección de datos, que se aplica, como comentábamos, desde mayo de 2022, y ha evidenciado pues, que Andorra ha aumentado su nivel de protección en su país en cuanto al tratamiento de datos. Desde la agencia andorrana también me gustaría resaltar, ¿no? que están trabajando muchísimo en este proceso de concienciación y de formación a las entidades y también a los interesados para la defensa de sus derechos digitales. La Agencia Andorrana de Protección de Datos se creó ya en el año 2004, pero ha llevado también un camino, ¿no? muy alineado con las autoridades de control europeas, sobre todo la española, la catalana, la francesa, para hacer esta labor concienciativa, ¿no? y de formación. Por tanto, el Principado de Andorra está enfocado a aprobar normas que vayan protegiendo cada vez más a los ciudadanos y alineadas también con Europa. Andorra está también muy atenta, ¿no? a la aprobación ya definitiva de este reglamento de inteligencia artificial, cuyo texto definitivo se acordó entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo el pasado 8 de diciembre, y ello supone pues, un avance muy importante hacia una regulación jurídica de la inteligencia artificial desde la perspectiva de defensa de los derechos fundamentales.
Este reglamento de inteligencia artificial, del que antes mi compañero Eduardo, ¿no?, explicaba algunas de sus principales características, afectará al sector tanto público como privado y, por tanto, a los proveedores y desarrolladores de tecnologías de inteligencia artificial que estén establecidos en la Unión Europea y aquellos que no tengan un establecimiento permanente en Europa, pero presten servicios a ciudadanos europeos. Este modelo aplica, por tanto, este reglamento de inteligencia artificial aplica directamente, por tanto, a aquellas empresas que estén ubicadas en Andorra que ofrezcan servicios basados en inteligencia artificial a ciudadanos de la Unión Europea. Por tanto, estas empresas, al igual que ocurre, ¿no?, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el GDPR, que también puede ser aplicable a empresas andorranas siempre y cuando pues, se preste ese servicio a ciudadanos de la Unión Europea. Como comentaba antes, en Andorra se aprobó esta ley de economía digital en 2022 con la intención, ¿no?, de potenciar esa creación cada vez más de negocios digitales con el uso, ¿no?, de sistemas de inteligencia artificial. Es una norma que no entra a desarrollar los sistemas de inteligencia artificial y los principios a aplicar, pero ya es un texto normativo en el que se hace mención a la importancia del intercambio de datos en el ámbito digital con herramientas emergentes, como es el caso de la inteligencia artificial, y se hace especial mención al respeto en todo momento a la normativa de protección de datos y se regula expresamente el derecho de los interesados a tener acceso al intercambio de información que le pueda afectar. Inclusive, en esta norma se regula la figura del proveedor de servicios de financiación participativa y en la propia norma se solicita, ¿no?, que dichos proveedores deberán acreditar que cumplen con el marco legal de datos a los efectos de acreditarse como proveedor. Por tanto, en línea, ¿no?, con estas normativas que estábamos revisando, ya se hace mención a ese principio de accountability, de responsabilidad proactiva y de poder demostrar que yo estoy cumpliendo con la propia norma. ¿Cómo ha sido la evolución práctica, ¿no?, durante este último año que hemos dejado recientemente? Bien, pues para las autoridades andorranas, como para el resto de países, ¿no?, creo que estamos aquí y Europa, las cuestiones más esenciales relacionadas con el uso de la inteligencia artificial se versan en crear una cultura digital, en fomentar una concienciación responsable, en la divulgación del marco legal a los propios interesados y en ofrecer, ¿no?, una formación continua a los intervinientes en este tipo de uso de sistemas. Una muestra de dicha actividad es la divulgación realizada desde la Agencia Andorrana de Protección de Datos, lo que ha supuesto que en el último año se triplicaran las consultas de los interesados a raíz de la nueva normativa, de la nueva Ley de Protección de Datos de Andorra. Y además, la nueva ley cualificada está muy inspirada en el reglamento y también enfocada en este uso de sistemas de tecnología emergente. En su propio articulado, esta norma andorrana expone la necesidad de informar al interesado sobre la lógica aplicada en la toma de decisiones automatizadas, siendo necesario que el responsable del tratamiento informe y dé acceso al usuario a esta información. Por tanto, se pone énfasis, ¿no?, en ese deber de transparencia y en ese derecho de información que dispone el propio interesado respecto de sus datos. Esta ley cualificada también hace mención y recoge el principio que comentábamos antes también por un compañero, el principio desde el diseño y por defecto. Por tanto, los responsables del tratamiento deberán mantener al día de las avenidas tecnológicas relacionadas con el tratamiento, de los riesgos y las oportunidades de la tecnología, aplicando, por tanto, este principio desde el diseño y por defecto a los efectos de cualquier tratamiento de datos cumpla con los principios reguladores recogidos tanto en el Reglamento Europeo como en esta ley cualificada. También la ley cualificada andorrana recoge, ¿no?, y regula la necesidad de elaborar evaluaciones de impacto con aquellos tratamientos que requieran, ¿no?, por el tipo de nuevas tecnologías que se utilicen,
tratamientos a gran escala, tratamientos de categoría, de datos de categoría especial, por tanto, aquellos supuestos en los que sea necesario hacer uso de este tipo de evaluaciones de impacto para poder validar el tratamiento correspondiente. La agencia andorrana tampoco no ha sido ajena en este último año a la problemática relacionada con OpenAI, que antes también comentaba nuestro compañero Rodolfo, y con el uso, ¿no?, de otras tecnologías disruptivas. La agencia andorrana participó con el resto de países de Iberoamérica a esos requerimientos de información que se han realizado a OpenAI en este último año y precisamente, como se comentaba antes, la Autoridad Italiana de Protección de Datos ha avisado a OpenAI de la posibilidad de sancionarla por los distintos incumplimientos en materia de protección de datos, y aquí OpenAI, pues bueno, tiene el papel ahora, ¿no?, de elaborar, ¿no?, sus propias alegaciones a este aviso de la autoridad italiana, ¿no? Pero es una muestra más de la necesidad de que las autoridades de control tomen conciencia, den conciencia y den ejemplo, ¿no?, de esa necesidad de que se cumpla la normativa en cuanto a la privacidad de nuestros datos. Por tanto, desde Andorra se apela a la necesidad de responsabilidad en el desarrollo de este tipo de tecnologías, como es el caso que comentábamos ahora de OpenAI. Andorra también ha participado en el Comité sobre la Inteligencia Artificial del Consejo de Europa y bueno, pues también, ¿no?, en línea con lo que comentábamos antes, ha manifestado una serie de consideraciones en cuanto al nuevo marco legal sobre inteligencia artificial, ¿no?, sobre este reglamento europeo. Una de las consideraciones que se marcan desde Europa es esta necesidad de formación y de concienciación sobre el uso de sistemas que incorporan inteligencia artificial. Como sabemos, desde el punto de vista de derechos fundamentales, el nuevo reglamento europeo introduce un enfoque regulatorio basado en el riesgo. Encontramos, ¿no?, el reglamento al final lo que hace es clasificar los sistemas de inteligencia artificial en función de sus riesgos, desde un riesgo mínimo, limitado y alto, ¿no?, y hasta aplicaciones que se consideran que están prohibidas, ¿no?, en la Unión Europea. Por tanto, Andorra también apuesta por esa formación específica de los desarrolladores e implementadores de esos sistemas de inteligencia artificial en los diversos principios éticos, para que lo tengan en cuenta desde el propio diseño del sistema, ¿no?, que incorpora inteligencia artificial, en cuanto a los aspectos que comentábamos antes de rendición de cuentas, de responsabilidad durante todo el ciclo de vida de ese sistema de inteligencia artificial. También la estandarización de principios sobre la explicabilidad, ¿no?, y la documentación y la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial. La necesidad también de saber si el contenido de una decisión o la generación de información ha sido realizado total o parcialmente por un algoritmo en inteligencia artificial, ¿no?, teniendo en cuenta el aumento que hay cada vez más de contenidos que se han creado de forma artificial. Y la necesidad de disponer también de un marco legal y que sea real, ¿no?, de protección de datos de aquellas personas que denuncian prácticas de inteligencia artificial que no cumplen con los estándares éticos y morales que marca el propio reglamento. Por último, también resaltar que desde Andorra participamos a través de la Universidad Pública en un posgrado que fue pionero el año pasado con la aplicación obligatoria de la Ley Cualificada de Protección de Datos. Es un posgrado del que esperamos celebrar una próxima edición en privacidad y en seguridad de la información, y creemos que desde las universidades es muy importante, como se comentaba antes, ¿no?, concienciar y formar a profesionales para que puedan contribuir, ¿no?, en esa concienciación a las entidades públicas y privadas. En este posgrado damos un módulo específico sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial y su parte legal en cuanto a la protección en el uso de esos sistemas. Y porque al final lo que queremos, ¿no?, como profesionales es poder dar aquellas herramientas necesarias
para que los sistemas de inteligencia artificial que se desarrollen sean seguros, sean éticos y que las empresas y entidades lo puedan aplicar también de forma segura y de forma responsable, puedan acreditar que lo están haciendo así. Por tanto, es importante, si una empresa, una entidad a la que asesoramos quiera hacer uso de sistemas de inteligencia artificial, tenga en cuenta una serie de previsiones. Voy a mencionar algunas de ellas para culminar la intervención. Por ejemplo, elaborar un inventario, un registro de sistemas de inteligencia artificial que vamos a usar o que se estén ya usando, planificando además por la área que lo esté usando de la propia empresa o entidad. Elaborar también un registro de proveedores de inteligencia artificial y de los contratos que se han firmado. Establecer procedimientos de auditoría de estos proveedores de inteligencia artificial. Llevar a cabo análisis de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos y también específicas en materia de inteligencia artificial. Auditoría de cumplimiento normativo, tanto en GDPR como en seguridad de la información, como en propiedad intelectual, como en los principios que recoge el reglamento de inteligencia artificial. Hacer un listado de las medidas preventivas para reducir los riesgos en inteligencia artificial, ¿no? Usando, por ejemplo, técnicas, como comentaba antes nuestro compañero Eduardo, sobre anonimización o pseudoanonimización de datos. Un listado de los controles que vamos a aplicar y también, sobre todo, disponer de una política de gobernanza de datos, ¿no? que al final incluye todas aquellas políticas y procedimientos que vamos a tener en nuestra entidad para garantizar una gestión correcta de los datos en cuanto a partir de los principios recogidos tanto en el Reglamento Europeo como en otras normativas nacionales, ¿no? Como es el caso de Andorra, que os comentaba, en cuanto a esos principios de protección de datos que deben respetarse y cumplirse también en el uso de inteligencia artificial. A partir de aquí, agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestra participación y, agradecer vuestras preguntas que también podáis realizar y conmemorando, ¿no? este día mundial que comentábamos de la privacidad, me gustaría destacar que es importante que sigamos siendo todos conscientes de lo que son este tipo de tecnologías, de sus infinitas ventajas, porque las tienen, pero también de la necesidad de la intervención humana en su regulación y en su uso. Muchas gracias.